¿Cómo están, inversionistas? Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a darle la continuidad a nuestro portafolio, ya que ha habido mucha volatilidad este mes. Recuerden, no vendan en pérdidas. Septiembre es el mes más malo de la bolsa mexicana de valores. Bueno, de todas las bolsas, recuérdenlo. Bueno, vamos a mostrar un poquito de qué es lo que hicimos con Walmex y cómo vamos subiendo un poquito de posición en Cemex. Bueno, sin más que decir, ¡vamos allá! Bueno, antes de empezar con el video, recuerden lo que siempre les he dicho, septiembre es el mes más malo para la bolsa, o sea que ahorita podemos ver algo de volatilidad y podrían caer los precios, pero no tengas miedo, ¿vale? Si puedes, trata de comprar a la baja para que bajes tu costo promedio. Si no sabes qué es el costo promedio, busca el video en el canal, lo acabo de subir la semana pasada, ¿vale? O sea que trata de bajar tu costo para que en un futuro puedas tener una mayor ganancia, ¿vale? Bueno, entonces como te lo recomiendo, si ves mucha volatilidad, trata de comprar, y si no, igual, no tengas miedo, pero no vendas en pérdida. Recuerda, no vendas en pérdida, ¿vale? Porque muchas personas pueden meterse con ese temor y de repente decir, no, voy a salirme, y vendes en pérdida. No, todo esto de la bolsa siempre se recupera, o sea, siempre sube o siempre baja, ¿vale? O sea que siempre vas a tener una oportunidad de ganar, solamente hay que tener paciencia, ¿vale? Y tener un poquito de, bueno, soportar un poquito el riesgo. Recuerda, si te estás metiendo en esto de las inversiones, también tienes que acostumbrarte un poco a la volatilidad, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos al video. Bueno, vamos a empezar el video. Aquí tenemos nuestro portafolio, nuestras acciones que tenemos. Vamos a empezar con esta acción. Bueno, la primera acción que vamos a checar es AT&T. Bueno, esa la tenemos ahorita en pérdida, ¿vale? Pero, bueno, ha tenido buenos comentarios y sus analistas de Wall Street dieron buenos resultados para los siguientes trimestres. Entonces, por eso ha subido un poco más esta acción. La tenemos en un costo promedio de 270,51 centavos, teniendo una pérdida de 87 pesos con 12 centavitos. Hemos tratado de comprar un poco esta acción, pero hemos visto otras oportunidades mejores como Fibra Monterrey, Danos, a lo mejor Cemex. Entonces hemos tratado de invertir mejor en esas que ahorita en AT&T, ¿vale? Vamos a esperar y vamos a seguir comprando para hacer su estrategia DCA para comprar a la baja. Recuerda, AT&T también paga buenos dividendos, ¿vale? Y bueno, vamos a checar su gráfica. Bueno, aquí en su gráfica de un día vemos que el estocástico va a la baja. Recuerda, esto es a corto plazo. El MACD todavía tiene una subida, o sea que sí puede mantenerse todavía en un precio más o menos como la que ahorita está, que está en 250. Posiblemente suba un poquito más y tal vez vuelva a caer, ¿vale? Pero si vemos la tendencia alcista también en el SAR Parabolic. O sea que hay que checar esta acción si seguirá subiendo. Bueno, te voy a dar algunas cositas que encontré, ¿vale? Esta gráfica a una semana tú la puedes checar en tus indicadores. Encontré que tiene una tendencia alcista. Igual a un mes encontré que tiene una tendencia alcista, ¿vale? Posiblemente a fin de año pueda volver a subir a los precios que tenía antes. El dólar podría recuperarse o subir un poquito más su valor. O también puede ser igual porque, bueno, la bolsa, como te lo he dicho, sube y vuelve a bajar los precios, ¿vale? Pero recuerda, esto siempre pasa que cuando llega alguna mala noticia puede volver a caer. O sea que también este análisis técnico podría fallar. Recuerda, todos tus análisis técnicos que hagas puedan subir, pero son a corto plazo. Por eso es como te digo, hacer trading. Pero como te digo, por el momento yo veo que a fin de año va a llevar un buen rendimiento. Bueno, vamos a la siguiente acción. Nuestra próxima acción es Cemex. Tenemos 16 títulos. Tenemos una ganancia de 42 pesos con 97. Eso es muy bueno. Bueno, lo que he checado de Cemex es que ha tenido buenos comentarios. Ha tenido buenas reseñas que pueda subir. Entonces sí podría alcanzar a lo mejor los 17 pesos. De aquí a fin de año
Bueno, hay que checarlo. Vemos aquí en su gráfica que el estocástico a un día lleva una tendencia bajista, igual que el MACD lleva una pequeña tendencia bajista, pero recuerda, esto es a corto plazo, ¿vale? Bueno, lo que yo chequé, el análisis a una semana que le hice lleva una tendencia alcista, igual que a un mes, posiblemente en 2 meses, 3 meses todavía seguirá creciendo. Poco a poco, recuérdalo. Entonces sí, a lo mejor a final de año sí puede llegar a su objetivo, ¿vale? Entonces hay que seguir creciendo esta posición. Bueno, es lo que yo voy a seguir haciendo, crecer esta posición, ¿vale? Bueno, vámonos a la siguiente. Bueno, nuestra siguiente acción es Fibra Danos. Tenemos 45 títulos. Llevamos una pérdida de 36 pesos con 16. Esta acción la tenemos en un costo promedio de 22 pesos con 21 centavos, ¿vale? Bueno, aquí está su tabla. Aquí vemos que el estocástico y el MACD nos están mostrando una tendencia bajista. Recuerda, esto es a corto plazo, ¿vale? Entonces sí va a poder caer un poco. ¿Para qué va? Bueno, en un pequeño análisis que le hice, podría llegar en 20 pesos con 58 o a 20 pesitos y volver a rebotar hacia arriba, ¿vale? A una semana, bueno, esto de una semana lo hablo de aquí a 15 días más o menos, o un poquito más. Lleva una tendencia alcista. Igual que lleva una tendencia alcista a una gráfica de un mes. Esto quiere decir que a lo mejor de aquí a 2 meses la tendencia vuelva a cambiar y vuelva a subir el precio, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Seguiremos acumulando todavía nuestras acciones de Fibra Danos. Vamos a la siguiente. Bueno, nuestra siguiente acción es Fibra Monterrey. Bueno, es una fibra. Tenemos 130 títulos. Tenemos una pérdida de 84 pesos con 55 centavos. Bueno, tenemos un costo promedio de 11 pesos con 66. Tenemos cada acción a ese precio, ¿vale? Bueno, la caída que ha tenido, bueno, como todos lo saben, es también por la caída del dólar, ya que casi todas sus rentas las cobra en dólar. Ahorita el dólar está, bueno, cayendo ante el peso. Esa es una muy mala acción que está pasando con Fibra Monterrey, por eso vemos esos precios que van cayendo. Y también por lo del portafolio Zeus, que recuerdan que acaban de comprar el portafolio, entonces ahorita están muy gastados, pero tienen menos deuda, o sea que es una muy buena fibra también a largo plazo. También más o menos he visto que el siguiente pago de dividendos también va a ser a resultado fiscal, también por eso muchos inversores mejor prefirieron vender, ¿vale? Pero se espera que para el pago de octubre, más o menos, ya venga con resultado fiscal y reembolso de capital, ¿vale? Eso será muy bueno y posiblemente tenga un precio ya más alto. Recuerda, esta fibra podrá subir a largo plazo. Si tú vas a largo plazo, sería una muy buena pagadora de dividendos, ¿vale? Bueno, aquí en su gráfica, el estocástico, el MACD, el SAR Parabolic, las EMAs de 5 y 21 días nos muestran una tendencia bajista a corto plazo, recuérdalo, ¿vale? Pero sí vamos a esperar que siga cayendo un poco Fibra Monterrey. Pero, bueno, lo que yo veo es una muy posible zona de compra, ¿vale? Pero recuerda, seguirá cayendo, o sea que también ten paciencia. En la gráfica de una semana, bueno, que ya saben que desde aquí a 15 días todavía lleva una tendencia bajista, igual que en la tendencia bajista de un mes, ¿vale? Pero estamos en una posible zona de compra. Recuerda que a lo mejor de aquí a octubre, cuando ya pague a reembolso de capital también, esta acción empiece a subir, o sea que posiblemente estemos en una zona de compra, ¿vale? Si vas a largo plazo, pues estás en un muy buen precio de esta fibra, ya que si recuerdas, esta fibra la hemos visto hasta en 14 pesos y todavía sigue siendo muy buena, solamente que ha tenido una mala racha, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente acción. Nuestra siguiente acción es Fibra Nova. Tenemos 35 títulos. Tenemos una pérdida de 16 pesos con 29 centavos. Tenemos un costo promedio de estas acciones de 28,45 cada una, ¿vale? Hemos visto una gran caída, pero también es por el precio del dólar, recuérdalo. Y también por las propiedades que compraron hace poco. Recuerdan el levantamiento de capital, también por eso ahorita ha caído un poco más. Pero es una gran fibra, ¿vale? También paga muy buenos dividendos y ha tenido reembolsos de capital, aún así bajando su costo promedio.
Esta es una fibra muy buena. Bueno, revisemos su gráfica. Bueno, aquí en su gráfica a un día vemos el estocástico y el MACD que llevan una tendencia alcista. Recuerda, todavía es pequeña pero ya va hacia arriba. También vemos que el SAR Parabolic y las EMAs de 5 y 21 días a corto plazo también podrían llevar un cambio de tendencia alcista. Esto es muy bueno. Revisé, bueno, los indicadores a una semana y a un mes. A una semana me indicó que tiene todavía una tendencia bajista, ¿vale? Entonces, a la tendencia a un mes, esa sí me llega ya una pronta recuperación de tendencia alcista. Recuerda, puede ser de aquí a 2 meses, ¿vale? Entonces estamos en una posible zona de acumulación, ¿vale? Esta fibra es muy buena ya que paga buenos dividendos, tiene reembolsos de capital y puede tener una gran alza a largo plazo. ¿Va que va? Bueno, vamos a la siguiente acción. Bueno, aquí seguimos con la acción de NEMAC. Tenemos una pérdida de 89 pesos con 53 centavos. Tenemos 231 títulos. La tenemos en un costo promedio de 4 pesos con 18 centavos. Esta acción para mí es buena, ¿vale? Y te daré algunos puntos. Lo primero, que ha caído igual por la caída del precio de los autos. No se han vendido muchísimos autos, por eso ha bajado un poco su producción, ¿vale? También pues ha tenido un poquito de pérdidas, pero ellos esperan un gran incremento para el próximo año. ¿Para qué va? Recuerden que esta empresa de NEMAC se vio afectada un poco en el 2020-2021 cuando estuvo fusionada con la acción de Alfa, igual que estuvo Alfa, NEMAC y Axtel, ¿vale? Entonces ellos decidieron separarse de la acción de Alfa y por eso también se vino a la baja la acción. Pero para mí es una acción muy buena y tiene buenos fundamentos para seguir creciendo. Solamente, como te lo digo, en la separación tuvo una gran caída, ya que pues ya no rindió lo mismo que con el grupo Alfa. ¿Va que va? Bueno, vamos a ver su gráfica. Bueno, aquí estamos en la gráfica de un día. Vemos que el SAR Parabolic y las EMAs llevan una tendencia bajista, pero es a corto plazo, recuérdalo. Posiblemente entremos en una zona alcista ya pronto, ¿vale? Estocástico y MACD también llevamos una pequeña tendencia bajista, recuérdalo, a corto plazo, ¿vale? Revisé también esta acción en la tendencia de una semana, ¿vale? Y posiblemente pueda cambiar a una tendencia alcista, ¿vale? Ya casi está. A un mes también la chequé y también lleva una tendencia alcista, pero más o menos me marca de 1 a 2 meses. Como te lo digo, posiblemente a fin de año, como lo marcaban los indicadores, puede ir subiendo poco a poco, ¿vale? Esperan una gran subida para el siguiente año. ¿Va que va? Bueno, vamos a checar la otra acción. Bueno, nuestra siguiente acción es Walmex. Tenemos 22 títulos de Walmex. Tenemos una ganancia de 4 pesos con 73. Recuerden, esta acción es muy buena. Yo que la he tenido aquí en el portafolio, he hecho un poco de trading para bajar su costo promedio, ¿vale? Yo ya vendí 10 acciones y volví a comprar un precio más bajo. Así que su costo promedio que ahorita tengo de esta acción es de 68,77. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos los videos del portafolio, esta acción valía más de 70 pesos, ¿vale? Hicimos trading para bajar su costo promedio, recuérdalo, va que va. Entonces, bueno, esta ha tenido buenos beneficios. Ahorita se ha ido cayendo un poco por algunas malas noticias que han habido. Aparte de que, bueno, las personas tienen un poco menos de dinero para comprar en estas tiendas, ¿vale? Pero es una muy buena acción. He podido hacer trading con esta ahorita en este mes pasado hicimos como 3 tradings con esta acción, ¿vale? Entonces vamos a ver su gráfica. Bueno, aquí en los gráficos a un día vemos que el estocástico y el MACD llevan una tendencia bajista, igual que el SAR Parabolic y igual que las EMAs de 5 y 21 días. Pero recuerda, esto es a corto plazo, ¿vale? Bueno, aquí también lo analicé a una semana. Recuerda que puede ser de aquí a 15 días. Tiene una tendencia abajo, una zona de compra. Está en una zona de compra, tiene una tendencia bajista, pero ya pronto va a entrar en la tendencia alcista. Igual a un mes está en una zona de compra.
posiblemente ya pronto vuelva a tener su tendencia alcista. Va que va. Entonces más o menos como te lo dije, yo esperaría que a lo mejor cayera a 66,84, 89. Recuerda, cualquier noticia mala puede afectar esto y puede caer, pero esta acción es muy buena, ¿vale? Para mí me ha servido mucho en mi portafolio y yo seguiré acumulando porque, bueno, yo espero que a fin de año esta acción sí pueda lograr llegar a los 80 pesos y tener un buen trade, ¿vale? Bueno, como te lo digo, sigue checando tus acciones en un periodo de un día, una semana, un mes, para que veas cómo va a largo plazo, ¿vale? Más adelante te enseñaré cómo hacerlo. Va que va. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, lo siguiente que sigue es nuestro fondo de Gemin Veo. Recuerden, este fondo sigue al SP500 y también es muy bueno, ya que como te digo, empieza un portafolio con poco dinero. Estamos invirtiendo en el SP500 con este fondo. Llevamos una ganancia de 20 pesos con 73 y tenemos 49 participaciones. Si llega a caer un poco más este fondo, bueno, ten por seguro que seguiremos comprando, ya que esperamos una gran recuperación a largo plazo, recuérdalo. Va que va. Bueno, y también aquí vemos que estamos en valores en reporto, ¿vale? Esto aquí invierte en un fondo que, bueno, que te lo invierte en cosas más seguras, ¿vale? Te lo invierte en renta fija. Entonces esto no te preocupes, si tú un día llegas a ver esto de valores en reporto y ves que algo se compró, no tengas miedo, solamente se invierte. ¿Por qué? Porque la casa de bolsa no puede tener dinero, o sea que ellos te invierten automáticamente tu dinero en algún fondo de renta fija para que se siga reinvirtiendo, ya que no lo pueden tener ahí, ¿vale? Como ahorita aquí tú lo ves, pero ya el día de mañana se venderá automáticamente y ya tendrás esos recursos otra vez en tu portafolio para poder volver a comprar. Va que va, así que no te preocupes por eso. Recuerda que se va a mandar a valores en reporto solamente en 3 semanas, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuánto ha caído nuestro portafolio, ya que cayó porque tuvimos una semana roja. Bueno, aunque hemos caído un poco, llevamos el 14.14% más, ¿vale? Bueno, unas personas me han preguntado, pero tu portafolio está cayendo. Sí, puede seguir cayendo, pero si tú sigues comprando acciones buenas, tienes un buen portafolio, tu portafolio seguirá creciendo, ¿vale? Solamente, como te lo digo, compra cuando esté barato y vende cuando esté caro. Recuerda la estrategia que te he mostrado, ¿vale? Si no sabes, chécala en el canal. Se llama la estrategia del gurú. Y así podrás comprar barato y vender caro. Va que va. Y también, bueno, si tú sabes, aquí hemos ido creciendo el portafolio. Cuando más o menos te enseñé el portafolio al principio valía 5,000 pesos. Y hemos tratado de mantener ese rendimiento, ¿vale? Más o menos voy a tratar de mantenerlo entre un 12% y cuando este portafolio reviente van a ver cómo va a subir a lo mejor a 17 o hasta 20%. Solo recuerda ser paciente, compra en las zonas más baratas. Checa bien los indicadores de investing.com, ya que te servirán mucho. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en Messenger. Síguenos en Facebook también, ¿vale? Disculpen que este video ya se hizo un poco largo, así que aquí lo vamos a terminar. Esperemos que para la siguiente semana nuestro portafolio siga subiendo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Recuerda, sigue practicando. Ya cuando nosotros o la mayoría de todos ya sepan cómo funcionan los indicadores de investing.com, podremos hacer un portafolio entre todos de trading para que todos ganemos dinero. Pero necesito que todos sepan. ¿Para qué? Porque a lo mejor yo no tenga tiempo de decirles compren o vendan. Así que ustedes ya tendrían que saber cómo funciona investing.com. Va que va. Entonces muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.